el uso de la palabra a Camilo Braz. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno. Ya escuchamos, Camilo. Adelante. Dale. Yo quiero comenzar agradeciendo profundamente a mi querido amigo Juan la invitación de venir aquí hoy a comentar su libro, junto a colegas cuyo trabajo admiro y que son una inspiración para mí. Aunque en este momento no puedo estar en México, cosa que me encantaría poder hacer debido a la pandemia que ha atravesado nuestras vidas, cuerpos y subjetividades hace casi 2 años, haciéndolos permeables por las pantallas, por la espera, por la incertidumbre y por el dolor. Estar aquí hoy vuelve a coser los hilos que me conectan con este país y con la antropología de México, y que me hacen recordar mi gran amigo Mauricio List y todo el equipo de colegas que también me recibieron en Puebla en el 2018. Si vivimos de recuerdos en torno a la vida cara a cara, estos son de los que más echo de menos. Me dan, como decimos acá en Brasil, mucha saudade. Bueno, quiero disculparme de antemano por mis errores en español y por mi acento, que ya no puedo ni reconocer de dónde viene. Y comenzar diciendo sobre el libro que es una fantástica etnografía, en el sentido más estricto del término. Primero, porque destaca el potencial de la etnografía y la antropología para desplazar los sentidos comunes. Volviendo a la sociabilidad y el erotismo entre los varones de Aguascalientes, desvía la mirada de un campo de estudio que se ha desarrollado mayoritariamente en los grandes centros urbanos, en contextos llamados metropolitanos. Así, este trabajo aporta muchas novedades al campo de los estudios sobre sexualidades, ya que parte de un contexto muy específico y de hecho lo etnografa. En segundo lugar, hablando de esto, Juan contextualiza las normas y convenciones sociales, incluidas las del mercado, que operan en Aguascalientes desde un punto de vista histórico y sociológico, inspirado en el interaccionismo simbólico, para develar los repertorios simbólicos movilizados por sus colaboradores de la investigación y por él mismo, ya que también es una autoetnografía para dotar de sentidos y significados, aunque disputados, contingentes, ambivalentes y bajo bordadura, las experiencias vividas en un espacio comercial destinado al sexo entre varones. En tercer lugar, porque tales repertorios simbólicos son siempre interpretados por el autor al mejor estilo antropológico, con las teorías que trae de un volumen considerable e increíble de lecturas sobre sexualidades, cuerpo, mercado, masculinidades, subjetividades y interseccionalidades. En cuarto lugar, en consonancia con los desplazamientos de los sentidos comunes que potencia esta obra, porque las miradas simplistas lanzadas sobre espacios como estos, que muchas veces los restringen al riesgo, al sexo anónimo, a la búsqueda del placer efímero, se complejizan cuando el autor apunta a las demás posibilidades de ensamblajes y creación de relaciones sociales en y desde estos espacios, como por ejemplo redes de amistad, sociabilidad y producción de subjetividades. En quinto lugar, porque Juan se enfrenta a una cuestión teórica que en mi opinión no es nada fácil, que es la etnografía del deseo, que muchas veces se dice y se produce discursivamente como algo dado, inefable, que escapa al lenguaje,
y por tanto a los repertorios simbólicos. Es una etnografía en el límite sobre el deseo, sobre su economía simbólica, sobre sus potencialidades contestatorias y de manera ambivalente, en el final, el tranvía llamado deseo se produce a partir de ambivalencias, no olvidemos, sobre los modos en que las relaciones sociales se producen en torno al deseo en este contexto. También refuerzan una serie de estereotipos, prejuicios, violencias, riesgos y desigualdades que los frecuentadores de este espacio performatizan y corporifican. Este es un trabajo que interesa a muchas áreas de la antropología, como los estudios de género, de la sexualidad, de las relaciones corporales, y también a la antropología del consumo, ya que, como muestra nuestro autor, en diálogo con otros trabajos etnográficos producidos en escenarios cercanos al que él etnografa, como el mío propio trabajo, si es imposible no tener en cuenta el impacto de la epidemia de SIDA en la búsqueda de espacios dedicados a las prácticas eróticas, así como en la reformulación de elementos simbólicos que había movilizado la así llamada cultura gay en torno a la masculinidad, el placer, la experimentación erótica y nuevas posibilidades de modelos de relación social. El hecho es que desde finales de la década de los 90, en varios contextos, aparece o resurge un mercado de bienes eróticos y socialidad erótica entre varones. Procesos que pasan por la mediación del mercado de consumo, que en distintas latitudes y desde distintos registros pasa a ocupar un lugar privilegiado en el dispositivo de la sexualidad, junto a aquellas instituciones estudiadas por Michel Foucault, cuando habla del surgimiento de tal dispositivo, como la medicina, la jurisprudencia o el psicoanálisis. La obra de Juan muestra este lugar en el mercado como productor de repertorios simbólicos que inciden en la construcción de subjetividades y corporeidades, señalando las ambivalencias de este proceso, incluso en términos políticos. Por un lado, la ampliación de las posibilidades de estar en el mundo, algo que en el escenario de Aguascalientes, tal como nos presenta el autor, tiene un peso muy significativo, así como la producción, circulación y los usos de bienes eróticos que amplían las fronteras y límites de lo moralmente tutelado y aceptado. Por otro lado, los procesos de exclusión y reafirmación de fronteras, incluso en lo que se refiere al goce sexual y a la búsqueda del placer. Como dije en mi tesis doctoral, hace muchos años, en la que realicé una etnografía de clubes de sexo para varones en São Paulo y en Madrid, indagando sobre los efectos de este mercado en la producción de estereotipos asociados a la virilidad y sobre las formas en que sus sujetos, empresarios y frecuentadores, los performatizaban e incorporaban. Ni toda la desnudez está castigada en estos lugares. Y lo que se vive en ellos es un descontrol controlado de las emociones. Salirse del control, esto mediado por el pastiche, de sentirse como en una película porno, sin ser necesariamente actor porno. Elementos muy presentes en la etnografía que nos presenta Juan, especialmente a partir de los relatos etnográficos y autoetnográficos que tratan de escenas vividas en el spa, que otorgan inteligibilidad a sus frecuentadores,
entrecruzando marcas de diferencia y de desigualdad, sobre todo de género, de edad, de raza y de clase social. Pero no es solo a la antropología que interesa este trabajo, en mi opinión, y ni siquiera solo a la sociología. Ciertamente, los lectores y las lectoras de otras áreas encontrarán en este libro ricos elementos para el diálogo, como, por ejemplo, el ámbito de la salud pública y de las estrategias de prevención y control de riesgos relacionados con el ejercicio de la sexualidad. Este trabajo, en la línea del desplazamiento de sentidos que mencioné, aporta mucho a una reflexión más cercana de las experiencias eróticas y de las expectativas eróticas, y no solo eróticas, vividas por los sujetos. Y presenta sus redes y estrategias comunitarias para la reducción de daños y minimización de riesgos asociados al sexo, lo que no solo aporta elementos etnográficos muy ricos al conocimiento en torno al SIDA y otras infecciones de transmisión sexual o a la salud, sino que también podría aportarse con más énfasis cuando se llega a pensar en el riesgo en el contexto que vivimos hoy, del COVID-19. Son pocos, pero muy importantes, los trabajos que han sido desarrollados para mostrar cuán rica es la experiencia acumulada por la llamada comunidad gay frente a la epidemia del SIDA, y cómo este conocimiento local y global podría contribuir efectivamente y mucho para una reflexión seria en torno a la pandemia del COVID-19. La etnografía de Juan no aborda directamente este tema, pero ciertamente aporta elementos para contribuir a esta discusión. Finalmente, es un trabajo que también trae ricos elementos etnográficos y teje importantes consideraciones teóricas y políticas sobre las corrientes neoconservadoras en torno a las relaciones de género y sexualidad, que barran diferentes contextos, incluido el latinoamericano. En este sentido, a pesar de una mirada informada y antropológicamente crítica de las formas en que espacios como estos, las experiencias vividas en ellos y las subjetividades movilizadas desde ellos, muchas veces refuerzan las fronteras en torno al placer a partir de interseccionalidades y dinámicas de consumo. La etnografía que presenta Juan no deja de reflexionar sobre su potencial contestatario. Es un universo que quizás por la pandemia del COVID-19 ya no existe o no volverá a existir como antes. En ese sentido, a veces yo sentía una cierta nostalgia mientras hacía la lectura del trabajo. Pero ciertamente esta etnografía nos pone una sonrisa en la comisura de los labios, ya que nos lleva a pensar que donde hay deseo, aunque haya moralidades, normas, controles y convenciones, y quizás siempre sea así al final, quizás haya también posibilidades de resistencia o de crítica cultural. Quizás este deseo, ahora nuevamente afectado por otra pandemia, solo tenga que reinventarse una vez más y seguir provocando a los hombres de bien, de moral y buenos modales a la media luz y también entre los vapores. Es eso. Muchas gracias.